Vamos a hablar de la fe. Ahora, como estamos hablando de salvación, estamos hablando de fe. Y ese es un tema medio complicado muchas veces porque nosotros lo complicamos. La fe es un regalo de Dios. No es algo que el hombre puede generar, pero sí es algo que el hombre necesita ejercer. No lo puede generar, pero necesita ejercer. Por ejemplo, cuando una persona confía en algo o en alguien, ¿tiene fe? Sí. Pensemos cada 2 de agosto que la gente va caminando y viene caminando desde kilómetros. ¿Tienen fe? Sí, claro que tienen fe. La fe está mal puesta, pero su confianza está ahí. ¿A dónde? En la negrita. Bueno, nosotros, los cristianos, tenemos que tomar la fe y colocarla en el autor de la fe. Y si bien es cierto que la fe es un regalo de Dios, es algo que todos tenemos al poder confiar. Ahora hay 3 cosas, no sé si está la lámina, la siguiente. La fe es un don, la fe es fruto, y después veremos cómo aumenta la fe. Pero cuando digo que la fe es un don, hay personas ya salvas, ¿sí?, nacidos de nuevo, que tienen el don de fe. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el resultado de la salvación. Simplemente como repaso, un don espiritual es una capacidad que Dios me da para poder servir al pueblo de Dios. Entonces yo puedo tener diferentes dones: misericordia, servicio, enseñanza, pero también el don de fe. El don de fe mayormente lo tienen los que tienen el don de presidir. El don de presidir es liderazgo. El que tiene el don de liderazgo, de presidir, necesita tener fe porque ve lo que otros no ven. Entonces, definitivamente la fe es un don. Pero la fe es fruto del Espíritu, ¿sí o no? Gálatas capítulo 5. Más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Al ser fruto del Espíritu, una persona salva, ¿tiene fe o no tiene fe? Claro que tiene fe. ¿Por qué? Porque es salvo. Entonces, la fe fue colocada en su vida en el momento de ser salvo. Podemos tener crisis de fe, podemos tener esos sentimientos de que por ahí no, pero si sos salvo y si usted es salvo, usted tiene fe. No, es que yo no sé, no, que no la use es otra cosa. Pero, ¿cómo aumenta la fe? ¿Cómo hago para que la fe crezca? Oración, dice Maynor. ¿Cómo orando? Pidiendo. Pilar dice, la fe viene por el oír. ¿Y los demás qué dicen? Sí, seguramente Maynor te estás basando cuando los discípulos oraron para tener fe. Sin embargo, la fe viene cuando yo empiezo a conocer al Señor. Si yo llego a la casa de Ana María, no tengo que pedir permiso para ir al baño o para tomar Coca-Cola si hubiera en la refrigeradora. ¿Por qué? Porque es mi amiga y tengo confianza. Si hay coca, ¿me la puedo tomar? Siempre me la he tomado. Ahora, ¿por qué? Porque el ir conociéndonos hizo que tengamos una relación y esa relación trae confianza. Entonces, ¿cómo crece la fe? La fe crece cuando tengo una relación personal con Dios, leo la Biblia, le conozco y mi fe crece. Los cristianos que flaquean en la fe es porque no leen la Biblia. Ahora, ¿cómo crece la fe también? Por las pruebas. Dios te coloca una prueba, Dios pasa la prueba, pero mientras tanto no te queda otra que ir a la palabra de Dios, porque siempre es la fuente, para buscar el propósito de Dios y empezar a crecer. Entonces, la fe es un don, la fe es fruto del Espíritu Santo y la fe crece
porque yo me relaciono con Él. Vamos a Hebreos capítulo 10. Seguramente si yo pregunto qué es la fe, más de uno de ustedes de memoria me va a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, bla, 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 bla. Claro, sí, está bien, pero como la vida cristiana es una vida de experiencia, no de teoría, vamos a leer lo que la Biblia dice, porque para poder entender el capítulo 11, necesito empezar en el capítulo 10, en el anterior. Y cuando voy al capítulo 10, versículo 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, y no tardará. Mas el justo vive por fe, y si retrocediere no agradará su alma. Pero nosotros no somos de los que para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio, y sigue hablando de personas igual que usted y que yo, porque siempre se habla de los héroes de la fe en el capítulo 11. Pero recuerde algo conmigo, las personas que están en el capítulo 11 descriptas, ¿cómo era su vida antes de conocer al Señor y experimentar fe? Habían pecado. Ahí vemos diferentes personas que habían pecado, como Rahab, Moisés y demás. Pero no se menciona un solo pecado. ¿Por qué? Porque fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Y cuando yo soy limpio por la sangre de Jesucristo, Dios no tiene en cuenta mi pecado, sino mi presente, como venimos estudiando en la salvación. Entonces, el que ha de venir vendrá y no tardará. No puedo impedir la venida de Cristo, para nada. De hecho, tendría que estar anhelando la venida de Cristo. Hay gente que quiere vivir la eternidad en la tierra porque le tiene miedo a la muerte. Pero ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? Si sos salvo, te vas a la presencia de Dios. Porque el justo vive por fe. Ahora, vamos a definir fe como confianza. ¿Está bien? Entonces, si el justo vive por fe, ¿cómo vive? Confiado. ¿Confiado en qué? En que la palabra de Dios lo va a llevar a conocer la persona de Dios y caminar en los propósitos de Dios. La mayoría de nosotros tenemos preguntas que no encontramos la respuesta porque no vamos a la fuente que es la Biblia. Y siempre queremos otro que nos cuente. Ay, ¿qué opinás de este pasaje? ¿Y por qué no vas a la Biblia y lo buscas por vos mismo? Porque a veces nos convertimos en vagos. Ahora, los héroes de la fe, sí lo pusieron, los héroes de la fe no podían hacer nada por sí mismos. Por eso dejaron a Dios hacer todo por medio de ¿quién? De ellos. Enfrentaban una tremenda prueba de su fe. Los hebreos y necesitaban ver un grupo de personas comunes y con debilidades, problemas y luchas. Y no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que sí estamos entendiendo que el Señor Jesús dijo, separados de mí, ¿qué puedo hacer? Nada. Y no soy yo el que vivo la vida cristiana. Es Cristo que vive en mí. Por eso pongo aquí, los héroes de la fe no podían hacer nada por sí mismos, sino tenían que dejar que Dios lo haga por medio de ellos. Es tristísimo ver la cantidad de cristianos fracasados, mediocres en su vida, porque intentan vivir la vida cristiana a su manera, no lo logran y hasta terminan culpando a Dios. El apóstol Pablo dice que necesita fruto de justicia por medio de... La vida cristiana es Cristo, y sin Cristo no hay esperanza, y sin Cristo solamente es religión. Ahora, la salvación es por fe y por la gracia de Dios. La santificación también, y la glorificación también. Todo es por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograrlo. Me han escuchado decir esto por 10 años, pero nada me va a hacer más santo, ni más salvo,
Si soy salvo, soy santo. ¿En qué? En toda manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La pregunta que tal vez nos tiene que pegar duro, ¿cómo vivo la vida cristiana? ¿Por mis fuerzas o dejo que Dios viva en mi vida? ¿Y cómo sé? Bueno, cuando yo me levanto a la mañana, lo primero que necesito hacer o que debería necesitar hacer es leer la Biblia. Así como tengo necesidades fisiológicas, quiero desayunar, quiero ir al baño, quiero bañarme, necesito leer la Biblia, necesito confesar pecado, necesito conocer al Señor. Pero lo hice ayer, pero es que ayer ya pasó. Hoy es un día diferente. Entonces, cuando pensamos en eso, esta gente que si ustedes empiezan a mirar, mire, cualquiera, versículo 4, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto hablaba por ellas. Pero vamos a los últimos versículos. Vamos a los últimos versículos. Y fíjense, versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, ¿de dónde? Fuerzas de debilidad, y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga al ejército, y sigue, porque dejaron a Dios trabajar por medio de ellos, y porque en su debilidad se fortaleció Dios. Qué interesante, yo lo tengo bien marcado aquí, sacaron fuerzas de debilidad. Y ese es un principio que el apóstol Pablo lo enseña. Soy débil, Señor, qué bueno que seas débil, porque si fuera fuerte, tratarías de vivir la vida cristiana a tu manera. Entonces, esta gente enfrentó luchas, pero dijo Dios, hacelo. ¿Qué hacen ante la primera lucha? Qué triste es que lo primero que hacemos es oramos para que Dios nos sane, oramos cuando no tenemos trabajo, en lugar de pensar, Dios quiere mi bienestar. Entonces, si estoy enfermo, está bien, estoy enfermo, agradezco a Dios porque estoy enfermo. No tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito, Dios prometió darme de comer, ¿cuántos días por año? Todos los días. Si Él alimenta a las aves, ¿no me va a alimentar a mí? Lo que pasa es que dejamos de confiar en las promesas de Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me lleva a descansar en la persona bendita de Cristo. Ahora, ¿qué es fe? Fe es transferencia de confianza. Dejar de confiar en mí y pasar a confiar en el autor de la fe. ¿En quién confía? ¿En quién confía? Y ahí está. Usted lo está viendo. Fe es transferencia de confianza. Así que, si yo estoy en esta baldosa o cerámico y me paso a esta, estoy confiando. Vamos a buscar ejemplos prácticos. Cuando vas al dentista, te sientan en un sillón, abrís la boca, ¿y qué tenés que hacer? Nada, porque si llegás a hacer algo, ¿en quién estás confiando? En el dentista. O sea, es tan fácil entender la fe que nosotros la complicamos porque creemos que la fe es mística. Cuando voy al médico, confío en el médico. Y cuando voy al almacén, confío en que me están vendiendo algo. Pero entonces, transfiero mi confianza al autor y consumador de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pensamos en fe, la palabra en griego es pistis, y no hablo griego, uso diccionarios, pero es interesante ver que es la misma raíz que de la palabra fidelidad. Y miren lo que dice, una convicción basada en lo oído. Creer en una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. ¿Una convicción basada en qué? En lo oído. ¿Puede una persona ejercer su fe
o desarrollar su fe si no lee la Biblia? No. Cada vez que usted tenga una duda, va a la Biblia. Cuando usted está flaqueando, va a la Biblia. La Biblia es el libro que Dios nos dejó como manual. Pero no puedo tener una convicción basada en el oído si no oigo. Cuando pienso en convicción, es algo interno, es mío, la convicción es personal. La convicción no puede ser prestada. Yo no puedo creer lo que otros creen simplemente porque otros lo creen. Justamente en la reunión que tuvimos los pastores hace poco, hablábamos de eso. Muchas de las cosas que se hacen en la iglesia hoy es porque siempre se hicieron así. Entonces, tal vez a algunos de ustedes les pasó, pero el cristiano no va al cine. El cristiano no puede usar barba. ¿Escucharon eso alguna vez? Así me criaron. ¿Y a quién le creí? En lugar de ir a la Biblia era más fácil preguntarle a la gente. Y resulta que pregunto, ¿y por qué los cristianos no van al cine? Y no van al cine porque no te podés sentar en silla de escarnecedores y ver eso. Y usaban el Salmo 1. Así que yo, vago, no fui a la Biblia y les creí. ¿Hasta cuándo? Hasta que mis hijas quisieron ir al cine. Y dije, no, eso está mal. ¿Y por qué está mal, papi? No tengo la menor idea, decía por dentro. Está mal porque la Biblia lo dice. Me fui a leer la Biblia y ¿saben lo que hicimos con Adri? No teníamos, disculpen, si alguien está hablando, necesito hablar yo. Voy a pensar, vamos Adri, nos fuimos a Pérez Celedón, cruzamos el Cerro de la Muerte. Cuando estábamos en el cine, no queríamos entrar, ¿por qué? La película era malísima, era Wall-E. Pero no queríamos entrar porque nos sentíamos que íbamos a pecar. Teníamos una convicción prestada. Resulta que yo compraba pururú o pochoclo, y acá le dicen palomita, ni eso sabía cómo hacer. Pero bueno, y estábamos en la fila en el cine, miramos para todos lados que nadie nos conozca por las dudas, y entramos con un miedo brutal y no le queríamos contar a nadie como que estábamos pecando. Fuimos al cine, como le dije, la película súper aburrida, pero salimos de ahí, no era pecado. Entonces, ¿por qué habían hecho pecado? La iglesia lo había asumido como pecado. Porque a alguien se le ocurrió una vez decir que ir al cine era silla de escarnecedores, pero se podía ir al cine, pero no a la cancha de fútbol. A ver, Boca River, por ejemplo. ¿Por qué los cristianos no usaban barba? Tenían que afeitarse. Y porque los que usaban barba eran subversivos y delincuentes. Entonces todo el mundo se afeitaba. Cuidado, porque la convicción tiene que ser personal y se basa en lo oído por la palabra de Dios, no en lo que otro te dice. Porque dentro del cristianismo hay muchas cosas que se hacen y que se asumen como una doctrina fundamental, pero es pura religión. Entonces, una convicción basada en lo oído. Creer en una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación. Dios se revela por medio de la palabra. No hay otra manera. Es la manera de Dios. Ahora, ¿qué es la fe bíblica? Confianza. Confianza, confianza. No hay otra manera de definirla. Pero el mundo tiene fe en fe y no en el Dios de la fe. Sí, yo confío. Si todos los cristianos confiáramos como decimos que confiamos, ¿por qué se nos sacude el piso cada vez que nos pasa algo? En lugar de decir, Dios sabe lo que hace. ¿Qué pasó? Que no tenemos la confianza puesta en el lugar correcto. Entonces tenemos fe en fe, no en el autor de la fe. Confío porque confío, en palabras fáciles, pero no confío en Cristo, que es el autor de la fe y el que consumó la fe. Y lo vemos a Jesús caminando por fe y a sus seguidores caminando por fe, y nosotros
sabemos que el justo vive por fe. Ese versículo tan conocido del justo vive por fe hizo una revolución cuando un par de monjes lo descubrieron y empezaron a hablar de la justificación por fe. Pero para nosotros no es nuevo, lo hemos escuchado muchas veces. Y lo que da valor a la fe es el objeto o la persona. Capítulo 12 de Hebreos, para que les quede claro, dice: por tanto nosotros también, teniendo en alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la fe. No dice eso. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, ¿a quién? A Él. Entonces, ¿cuál es el objeto de mi fe? La bendita persona de Cristo, no hay otra, porque nadie llega al Padre si no es por Él. La fe me salva, la fe me santifica, la fe me ayuda a caminar cada día en la gracia de Dios, pero es fe en el autor de la fe. Y no vamos a estudiar todo este pasaje, pero fíjense, dice que considere los testigos. ¿Quiénes son los testigos aquí? Todos los que en el capítulo 11 van apareciendo, y nosotros. Cuando ves a algún comentarista, te dice: no, los testigos son los ángeles. No, los ángeles son ministradores nuestros. Los testigos son todas las personas que nos precedieron, que lucharon, que en debilidad sacaron fuerzas. Y hoy me dice que ponga los ojos en Jesús. Pero qué interesante, porque me habla del fruto que el Señor iba a tener. Nosotros, usted y yo, somos el fruto de su aflicción. Estaba en la cruz, murió en la cruz, sufrió en la cruz, resucitó, pero dejó fruto. ¿Cuál es el fruto? Nuestra salvación. Por eso el Señor estaba gozoso y puede decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Entonces, el valor es tan grande como el objeto de la fe. ¿Cuál es su concepto de Dios? Ella sé que de memoria decimos: ay, sí, no le digas a Dios cuán grande es, bla, 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 bla. No, ¿cuál es su concepto de Dios? En forma personal, no me lo diga en voz alta, piense. Cuando la cosa se pone difícil, ¿qué hace? Lo más fácil es buscar una persona que te ayude. Lo más difícil es sentarte y decir: Dios, no sé qué hacer. Estoy desesperado. ¿Me sacás de esta? Porque siempre buscamos una persona. Está bien, la persona te podría hasta fallar. Dios, no. Entonces, en los momentos difíciles, y fe, y márquelo y anótelo, es algo concreto y claro en una persona, la persona de Dios. Concreto, sí, totalmente claro, porque Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y una vez que se manifestó para salvarme, también me santifica. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por fe. Ahora, la fe bíblica es creer en algo a pesar de las evidencias. Creer en algo a pesar de las evidencias no es fe bíblica. La fe bíblica es creer en las evidencias claras. Creer en las evidencias claras. Yo veo en la Biblia quién es Dios. Yo conozco el propósito de Dios y tengo evidencias claras de quién es Dios. Volviendo a Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pienso en certeza, ahí está la definición. Una base o pararse sobre una base firme. La idea de fundamento, la fe es la base o fundamento sobre el cual nos paramos firmes. Y nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, si en este momento hubiera un temblor
¿qué harías? No tenemos tiempo de salir corriendo, tenemos que quedarnos acá. Pero yo estoy parado sobre una base firme. Este edificio no se va a caer. ¿Cómo lo sé? No tengo la menor idea, pero tengo que confiar que no. Estoy parado sobre una base firme. Hace años atrás, porque dije lo del temblor, hace años atrás había salido del hospital, no podía caminar, entonces un amigo me estaba cuidando, Adri y las chicas estaban arriba, y se vino ese temblor que se movía todo. Le habíamos dicho a mi amigo que cualquier cosa me ayude. Fue el primero en salir. Y yo me quedé diciendo, bueno, señor, y la casa hacía taca, 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 taca. La parte de atrás era de madera, y dije, o tengo fe o muero en el intento. Después le dio mucha pena a él, se moría de la vergüenza, pero me dejó solo. Ahora, el sillón que estaba, no se sintió. ¿Por qué? Porque no me asusté. Ni cuenta me di hasta que vi que todo se movía. Pero no me queda otra que decir, Señor, acá estoy. Cuando viene un temblor en tu vida, ¿en quién confías? Porque si me decís que no viene, te prometo que mañana va a venir un temblor. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Ahora, mañana cuando te pase algo, no me eches la culpa. Pero que algo te tiene que pasar para que conozcas más al Señor, y definitivamente sí. Entonces, la palabra certeza es pararse sobre una base firme. Certeza de lo. Wow, pero ¿qué significa lo? De lo que se espera. Es algo pragmático. Es una forma pragmática, real de lo que se espera, de lo que se está anticipando. ¿Qué espero? Un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Espera a Cristo? El apóstol Juan dijo, ven Señor Jesús. Pablo dice que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor a arrebatar a su iglesia. Entonces voy a hacer planes y voy a hacer una previsión por 10 años, sabiendo que puedo dejar todo hoy. Por eso es muy clara la Biblia que no me aferre a las cosas acá, porque en cualquier momento todo se va. ¿Pero usted espera a Cristo? Yo no quiero que me entierren, quiero que venga el arrebatamiento. Y cuando veo todo lo que está pasando, sueño con que venga el arrebatamiento. Y si viene el arrebatamiento en este mismo momento, apague la luz y se quedó. Porque no hay esperanza. Pero es que después hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Si en este momento viene el rapto de la iglesia y usted es salvo, se va. Y si no es salvo, se queda. Porque no colocó su fe en el autor y consumador de la fe. Si esto le trajo duda, me busca. Pero de lo que se espera es algo pragmático. Yo espero a Cristo. Y mientras espero a Cristo, tan práctico como ir caminando, siguiendo los pasos del Maestro, los pasos de Jesús. ¿Y cómo hago? El Señor Jesús dice que nos dejó un ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Definitivamente. No sé, ¿necesita factura? No se preocupe. Sí necesito factura. ¿Para qué? Para que usted pague impuestos. Y yo también. No, pero sí. Hacer lo correcto a veces incomoda, pero nunca es correcto hacer lo incorrecto, aunque parezca correcto. Definitivamente, la fe me lleva a caminar al estilo de Jesús. Una palabrita más. Después la fe, la certeza. Certeza. Certeza legal, un título de propiedad, un documento que está archivado que da la certeza que yo le pertenezco a alguien. Cuando usted compra una casa, ¿qué le dan? Una escritura. Y la escritura está depositada en el registro y ahí queda asentado que usted es el dueño. Y en la muy buena teoría, si usted es el dueño, tiene la escritura, nadie se la puede quitar. Bueno,
Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos depositados en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, hechos sus hijos, adoptados. Somos su propiedad. Entonces, ¿es la certeza? Sí, es lo legal. Soy hijo de Dios, con todos los derechos para poder disfrutar la herencia. Y recién le dije de la convicción. Esta gente tenía convicción. Y la convicción es una prueba sólida de lo que no se ve. Y permítame recordarle algo. Usted puede ser que tenga una convicción prestada. Hace esto porque siempre se hizo o porque le dijeron, pero no va a la Biblia. Pero su convicción no es propia. ¿Por qué no es propia? Porque no estudió. Y si no es propia, nunca va a ser precisa, porque usted necesita ir a la Biblia y ver lo que dice la Biblia. Es muy fácil que nosotros agarremos versículos de cualquier lado y lo querramos. Cuando pensamos en convicciones, escuché cada barbaridad, y usted también, vas a un velorio y te dicen, ¡ay! Los ángeles están contentos porque hay otro angelito en el cielo. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, eso lo dice la gente. Pero repetimos como lorito lo que todos dijeron. Y así podríamos decir, ¡ay, pero no se preocupe! Se murió sin Cristo, sí, pero cuando llegó al cielo se arrepintió. El arrepentimiento es acá. ¿Y cómo lo sé? Tengo la convicción, por estudiar la palabra de Dios, de que lo que Dios dice, así es. Y cuando usted va a la Biblia, dice, y por ella alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Buen testimonio. ¿Quiénes? Todos los que estaban acá. Nosotros estamos siendo vistos continuamente. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas. Así que cuando yo veo lo que estás haciendo, necesito ver lo que Dios haría. Por eso es tan importante la fuente de la palabra de Dios. Confío en la palabra de Dios, transfiero mi confianza en Dios. Y la fe bíblica actúa. La fe bíblica es activa. La fe hizo actuar y ellos alcanzaron buen testimonio. Pero mire palabra por palabra. Si la fe bíblica actúa, la fe es acción. ¿Qué estás haciendo? Esperando al Señor con fe. Movete, predica el Evangelio, hacé discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque la fe es acción. Toda esta gente no se quedó quieta y no vemos en la Biblia ningún discípulo que se haya quedado quieto, porque la fe es activa. Dice que tiene fe. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo muestro la fe? Por medio de mis obras. No hay otra manera. No hay otra manera. Si yo no muestro la fe por medio de mis obras, nunca voy a saber realmente si estoy actuando por imitación o qué. Cuando el apóstol Pablo y Santiago ponemos juntos los versículos, dice, el justo vive por fe. Y piense esto, la fe me justifica delante de Dios, soy declarado justo, pero mis obras le muestran al mundo a quién tengo a Cristo. Si podría usar una palabra, la fe me justifica delante de Dios, las obras me justifican delante suyo, porque mi andar se determina por mi fe. El justo vive por fe.